estábamos hablando, ¿cierto?, que existió una reforma dentro de la Iglesia Católica y dividió, ¿cierto?, de una u otra manera a lo que eran a los cristianos, ¿cierto? Y aparece, ¿cierto?, un personaje súper importante que es Martín Lutero. Pero antes de ver lo que es Martín Lutero, vamos a ver qué fue la reforma. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, sí, se ve. Ya, listo. Sí, ya. Entonces, respondamos a estas preguntas antes de empezar. ¿Qué iglesia dominaba la vida durante la Edad Media? La Iglesia Católica, La Iglesia Católica. Muy bien. ¿Qué son las buenas obras, la penitencia y los mandamientos? ¿Qué son las buenas obras? lo que uno hace con su amigo, Ya lo ayudarlo, cuidarlo. Exacto, la buena Ayudar. obra es cuando... Ah, ya. Simón, dale. No iba a decir lo mismo que él. Ya, es cuando uno ayuda al prójimo, ¿cierto? Dándole comida, dándole ropita, dándole una palabra de aliento, un abrazo. ¿Qué son las penitencias? Como retos que se ponen uno. Ya, ¿y cuándo yo me pongo un reto? ¿Cuándo me lo pongo? Cuando quiero hacer algo, por ejemplo. Quiero Ya, terminar algo, quiero hacer algo. ya, bien. Pero cuando hablamos de penitencia, hablábamos que antes cuando uno se iba a confesar y uno le confesaba al padre que se había portado mal, el padre le decía, bueno, para lavar tus pecados tienes que hacer esta penitencia. Y le decía lo que tenía que hacer. Podía hacer rezar, no sé, pues cualquier otro tipo de cosas. Esa era una penitencia. ¿Y los mandamientos qué son? Eran como hoy en día las leyes, como son las leyes de hoy en día, pero antes, ¿o no? Ya los Que no mandamientos, robar, dígame. no matar, no sé, no me lo sé todo, pero eran como las leyes de hoy en día. Muy Lo que están bien, haciendo. Simón. Exacto. Los mandamientos, ¿cierto? Fue lo que se escribieron en una tabla de piedra, ¿cierto? Y en donde decía lo que nosotros como católicos deberíamos hacer. No robar, no matar, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. ¿Cómo era la moral del clero católico previo a la reforma, antes de que se escribieran todas estas reformas protestantes? ¿Cómo era? Era respetada, Ya, era respetada, bien, ¿qué más? ¿Pero era buena o mala? mala, ¿Por qué era mala? porque ellos le mentían a la gente diciéndole que para poder llegar al cielo tenían que pagar o cosas así. Exacto, muy bien, Zacarías. Y dentro de los personajes importantes dentro de la Reforma Católica, ¿quién fue? ¿Quién fue ese personaje importante? Que yo ya lo había nombrado antes. Martín Lutero, Martín Lutero, muy bien. Y eso que ni siquiera vieron el video, pero como yo ya les había hablado anteriormente, excelente. Entonces, ¿qué fue la reforma? Y aquí yo necesito que ustedes vayan tomando apuntes, ¿ya? Recuerden que, de nuevo, la reforma, perdón, antes de la reforma, ¿cierto? La religión principal era la Iglesia Católica, todo estaba regido por la Iglesia, era un ente súper importante dentro de la sociedad. Pero ¿qué pasó? Durante el siglo XVI, en el ámbito religioso, durante la Edad Moderna, se produjo la ruptura de la unidad cristiana religiosa de Europa, antes representada por la Iglesia Católica, que venía, cierto, desde la Edad Media. A este proceso se le llamó reforma religiosa. ¿Por qué nace la reforma religiosa? Principalmente por
la venta de indulgencias, en donde cada persona tenía que pagar para conseguir el perdón. Y aquí es donde aparece, ¿cierto?, este personaje súper importante que fue Don Martín Lutero. Pero lo más importante es que durante el siglo XVI la imagen principal era la Iglesia Católica. ¿Ya? Traten de ir resumiendo, chiquillos. Recuerden que esto después va a estar subido en el YouTube, ya para que vayamos avanzando un poquito más. Ya la voy a cambiar. ¿A qué se le llama reforma? La reforma es un movimiento religioso que se vivió en el siglo XVI y que produce la ruptura o división del mundo cristiano. Y cuando hablamos de ruptura o división, estamos hablando de un cisma. ¿Ya? Se origina en Alemania con el personaje importante, con Martín Lutero, en donde, ¿cierto?, él escribe o protesta en relación a las prácticas de la Iglesia Católica, como, ¿cierto?, lo que fue la venta de indulgencias. Por ahí empieza todo. ¿Ya? Con esto se empezó a propagar por toda Europa con gran rapidez y comenzó, ¿cierto?, también a unir a una serie de personas que comenzaron a darse cuenta que la Iglesia Católica no estaba, ¿cierto?, trabajando de buena manera. Todo este proceso tiene como resultado la pérdida de influencia por parte de la Iglesia Católica. Y lo más importante, aparecen nuevas iglesias por todo el continente. ¿Qué quería decir esto? Que la Iglesia Católica, ¿cierto?, no va a ser la única, sino que aparecen otros tipos como la protestante, la anglicana, entre otras. ¿Ya vamos bien hasta ahí? Chiquillos, ¿vamos bien? Sí, profesora. Ya. Sí, profe. Entonces, como resumen de esto, podemos decir que la reforma, perdón, claro que la reforma, si quiere hacemos un mapa conceptual, ¿les parece? ¿O vamos bien así? Vamos bien así, tía. ¿Sí? O sea, yo le estoy resaltando con lápiz rojo, ¿cierto? Lo que es importante, de ahí ustedes pueden ir haciendo un resumen, ¿ya? Entonces, la Reforma fue un movimiento religioso que se vivió en Europa en el siglo XVI, en donde aparece, ¿cierto?, el cisma de la Iglesia Católica, que fue la ruptura o la división del mundo cristiano. Tuvo su origen en Alemania, de la mano de Martín Lutero, ¿cierto?, que reclama sobre las prácticas que en ese tiempo tenía la Iglesia Católica, que no las encontraba, que estaba bien, como era la venta de indulgencias o el perdón, ¿cierto?, por parte de la Iglesia Católica. La idea de Martín Lutero, ¿cierto?, se difunde por todo el resto de Europa y como resultado la Iglesia Católica comienza a perder el poder que tenía y comienzan a aparecer nuevas iglesias como la protestante y la anglicana, entre otras que vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de la reforma religiosa? Las causas, la primera, el desprestigio de la Iglesia Católica. ¿Por qué?
porque la iglesia se aprovechaba del poder que tenía en ese momento y abusaba, ¿cierto?, de la gente. Por lo tanto, no tenía una buena moral, ¿ya? No tenía una buena moral. Por lo tanto, lo que ya habíamos mencionado anteriormente fue la venta de indulgencias. Acá, no sé por qué no me escribe de nuevo. La venta de indulgencias fue algo, ¿cierto?, que detonó que la gente, ¿cierto?, que en este caso Martín Lutero, comenzaran a hacer una reforma religiosa producto de la baja, de la mala moral que en ese tiempo tenía la Iglesia Católica. Porque obviamente que el perdón no se lograba comprándolo, sino que se supone que se lograba haciendo buenas acciones con el resto de la sociedad. Entonces, esto fue lo que llevó principalmente a sacar un poco, ¿cierto?, el poder que tenía la Iglesia Católica. Otra causa de la reforma religiosa fueron los movimientos al interior de la Iglesia Católica. ¿Ya? ¿Qué quería decir esto? Que dentro de la iglesia existían grupos de clérigos, que eran los sacerdotes, que deseaban que la iglesia cambiara y otros obviamente querían que la iglesia siguiera en el ritmo que ellos tenían. Por lo tanto, había un cierto poder dentro de los que querían que la iglesia siguiera y otros religiosos que querían que la iglesia cambiara porque se daban cuenta que la iglesia estaba actuando mal. ¿Ya? Otro, anhelos religiosos. La población anhelaba seguridad espiritual, que la iglesia no le daba porque la iglesia se preocupaba de otras cosas que eran cosas materiales más que de lo espiritual, ¿ya? Por lo tanto, la gente comenzó a guiarse por otros cultos y de ideas protestantes, es decir, de otras iglesias que les brindaban, ¿cierto?, la seguridad espiritual que la Iglesia Católica en ese momento no les daba, porque la Iglesia estaba preocupada solamente de enriquecerse. Por lo tanto, la gente, para poder llenar ese vacío, comenzó a hacer cultos que estaban fuera de la Iglesia, que no eran aceptados por las iglesias, y también se unieron a otro tipo de iglesias que eran protestantes, ¿ya? Cuarta causa, intereses sociales y políticos, ¿ya? Las ideas protestantes tuvieron gran popularidad entre algunos grupos sociales y políticos que deseaban disminuir y apropiarse del poder que poseía la Iglesia Católica, los reyes y los nobles, ¿ya? Entonces, acá se le quería quitar el poder a la iglesia, a los reyes y a los nobles, ya que recuerden que ellos eran los que concentraban todo el poder, los que decidían, los que tenían todo el poder en sus manos. Entonces la gente ya cansada de todo lo que estaba sucediendo, y más ahora que se le agregaba lo de la Iglesia Católica, querían quitarle el poder a estos tres estamentos, ¿cierto?, para darle importancia a otras cosas dentro de la sociedad que la Iglesia Católica no les permitía, ¿ya? Y dentro de esto, el que quería, ¿cierto?, tomar importancia o un prestigio dentro de la sociedad era la burguesía. ¿Se entiende? Sí, ¿Alguna Sí, profe. duda? ¿Sí? Ya.
Entonces, las causas, desprestigio de la Iglesia Católica, producto de su baja moral y por la venta de indulgencias. Segunda causa, movimientos al interior de la Iglesia, en donde ya comenzaba a dividirse con grupos de clérigos que querían hacer cambios profundos dentro de las iglesias y otros grupos de clérigos que querían seguir trabajando como estaba trabajando la Iglesia. Anhelos religiosos, que era donde la gente necesitaba una paz espiritual que la Iglesia Católica no le daba, por lo tanto comenzó a desprenderse de las ideas de la Iglesia Católica y buscó esta paz espiritual haciendo cultos que no eran aceptados por la Iglesia y uniéndose a otras iglesias. Y el cuarto interés que correspondía al aspecto social y político, en donde la sociedad quería quitarle el poder a la Iglesia, a los reyes y a la nobleza. Y con esto la burguesía quería mantener una importancia dentro de la sociedad que la Iglesia Católica no le daba, ya porque para la Iglesia Católica la burguesía no era importante. Seguimos. Todas las causas que mostramos anteriormente comenzaron a desestabilizar a la sociedad y comenzó a incluso provocar un poco de miedo dentro de la Iglesia Católica, porque se estaba dando cuenta que la sociedad había despertado y que querían que la Iglesia cambiara y que esas transformaciones que ellos exigían de la Iglesia Católica querían que se hicieran de forma rápida y profunda. O sea, no querían esperar, querían que todo se hiciera luego porque sabía que la Iglesia Católica estaba actuando de muy mala manera, que no les estaba entregando lo que ellos necesitaban como cristianos, que se estaban aprovechando, solo pidiendo dinero, ya para ellos enriquecerse, y que además ellos tenían el poder y no les permitían poder tener un pensamiento libre en relación a lo que nosotros llamamos en la religión. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya, listo. Esto es lo mismo que hablamos delante, ¿cierto? Había una inquietud a fines de la Edad Media por la situación de la Iglesia Católica. Esto era por su influencia en la política y su poder económico que la alejaba de su función pastoral y las enseñanzas de Cristo respecto a la humildad y la pobreza. O sea, ellos solo se preocupaban del poder político, querían reinar y tener todo su poder, y el poder económico. ¿Ya? Querían tener todos los cargos, que se traducía, ¿cierto? Hasta compraban los cargos, la relajación moral de algunas personas del clero y la escasa preparación moral de algunos miembros del clero. Y ahí nosotros podemos apreciar en la imagen la venta de indulgencias, en donde acá aparece un sacerdote y la gente que iba a comprar el perdón para poder, de una u otra manera, ¿cierto?, acceder al cielo cuando murieran, etcétera. ¿Se entiende entonces lo de la reforma protestante? Sí, ¿Sí? ¿Estamos claros entonces? Sí, profe. Ya. Vamos a ver. Quiero que trabajen en el libro que lo tengo acá abierto. ¿Ya? Acá. Página 32. Su libro en la página 32, por favor. Donde dice la Iglesia Católica. No, perdón, esa no. No. Ya, aquí está.
Ruptura de la unidad religiosa de Europa, reforma. Página 30. ¿Lo tienen? Sí, yo sí. Ya, página 30. Sí. Ahí explica, ¿cierto?, lo que nosotros vimos. Ahora, los cuestionamientos que generó la reforma religiosa, ahí está, ¿cierto? Después usted lo tiene que leer y me va a responder las preguntas de la página 31. A partir de las fuentes responde, ¿qué plantea la historiadora Helga Schur respecto a la situación europea hacia el 1500? Me va a responder la pregunta 1, 2, 3, 4 y 5 relacionada con la página 30 y la página 31. ¿Ya? Lo vamos a revisar el día, ¿cuándo nos toca de nuevo? Me parece que el lunes, ¿cierto? No, el martes. Lo voy a revisar el día martes. De todas maneras, usted me va a mandar una fotografía de sus respuestas en su cuaderno. Va a poner actividad página 30-31, respuestas. Número 1, responde, le saca foto y me la manda al correo del curso y el próximo martes la vamos a revisar junto con todos los compañeros. ¿Entendido? Sí, tía. Sí, profesor. Sí, profesora. No hay ninguna duda. No. No. No, No es nada. ya. Espérenme un poquitito. Quiero saber quién está en la clase y yo no lo he nombrado para pasarle la lista. ¿Está el Sebastián? Se fue el Sebastián. Carol. Ahí está la Carol. Simón. Zacarías. Y Vania. Gente. ¿Quién más está? Hay dos personas más que no. Aarón, ¿estás ahí? La Yanis. La Yanis. Hola, Yanis. Ah, está la Aarón. Yanis. Aarón, ¿estás ahí? Sí, el Aarón, que Quizás. no Y la habla. Sofía. Y la Sofía. Bien, Sofía, ¿cómo estás, Sofía Rus? Bien. Muy bien. Ya, entonces dejamos esa actividad para el día martes. ¿Ya? Voy a dejar de grabar, así que no me corten.